A continuación se presenta el proceso de BodyFit, un trabajo realizado para la materia Procesos de Negocio de la especialización Arquitectura Empresarial de Software. Este trabajo es presentado por Claudia Rodríguez y Andrés Vega López. Ok, el diagrama, el BPMS, fue realizado en la versión de Bonitasoft, versión 6.3. Y allí hemos plasmado los diferentes lanes o diferentes actores involucrados dentro del proceso. Podemos observar el cliente, el agente, el cirujano, el anestesiólogo, el operador logístico, el auxiliar de cirugía, el médico de turno y el asistente administrativo. Todos ellos componen la clínica. El proceso inicia cuando se realiza el registro de los clientes o de prospectos. Esto se realiza mediante el ingreso de la página web de BodyFit en la sección de Contáctenos. Allí el usuario realiza el ingreso de sus datos para que luego un agente de Contact Center se encargue de realizar esa comunicación con el prospecto. De allí el resultado de esa operación es que el cliente esté o no esté interesado en un proceso. Si el cliente está interesado, busca una cita disponible para luego confirmar esa cita que se le ha asignado. En el caso tal de que la persona, el prospecto, cancele esa cita, se finaliza el flujo. Caso contrario, que continúe y que confirme que va a realizar la cita con el médico cirujano, continúa hacia el proceso de la atención al paciente. El médico allí realiza una valoración e indica ciertos prerequisitos para realizar la cirugía. De allí se despliega el abono que se debe realizar, que es una tarea paralela igualmente, junto con el envío de los exámenes. Al realizar el abono, valida el soporte de pago y por el lado del envío de los exámenes confirma que esos exámenes efectivamente hayan sido cargados en el sistema. Cuando estas dos operaciones finalizan, se cuenta con una validación de que si efectivamente ya se realizó el pago junto con los exámenes que fueron solicitados por el médico. Caso contrario, se notifica al cliente que hacen falta o los exámenes o realizar el bono o realizar el abono. Cuando el flujo ya ha continuado, se realiza el pago de la consulta como tal, que son los honorarios, donde de igual forma también se realiza por parte de la gente la confirmación del pago y en caso contrario de que no haya realizado el pago, realiza nuevamente la notificación al usuario para que se haga este procedimiento. Cuando esto sucede, el anestesiólogo hace una revisión de los exámenes que ya han sido cargados. Con esto se presenta el flujo de ir a reservar una sala. Esa sala es asignada por el operador logístico. Cuando el operador logístico anuncia la reservación de la sala, procede a hacer la confirmación de un equipo médico. Este equipo médico es notificado una vez al paciente o prospecto para decirle la confirmación de la fecha de la cirugía y la citación a la misma.
Este se realiza y se encuentra una validación donde se identifica si efectivamente está el paciente ha aceptado o no ha aceptado. Si el paciente no ha notificado, se contacta nuevamente al cliente mediante el agente Contact Center indicándole que necesita dar la aprobación de la fecha de la cirugía. En caso contrario, se realiza ya la asignación como tal de materiales. Si necesita o no necesita materiales para la cirugía que ya se encuentra programada. Una vez se encuentra ya este paso, se realiza la recepción del paciente. Esta recepción del paciente la realiza el auxiliar de cirugía, donde lo prepara y allí el cirujano realiza la valoración respectiva, diciéndole, confirmándole que efectivamente se va a practicar la cirugía y que ya está todo ok para continuar con el proceso. Cuando esto se indica, el paciente debe realizar el pago final de la cirugía. Cuando se realiza el pago final, el agente Contact Center verifica que se haya realizado ese pago para luego continuar con el flujo. Caso contrario, se le notificará mediante el agente de Contact Center que debe realizar el pago. En el caso contrario, que el cliente ya haya realizado el pago, se realiza el ingreso del paciente a la cirugía. Este es encargado del auxiliar de cirugía, igualmente de prepararlo, ya para entrar al procedimiento a practicarle. Hace un ingreso a la observación y allí, una vez ha finalizado, se está evaluando mediante el médico de turno cómo ha sido la evolución médica de ese paciente. Allí se identifica si el paciente está o no estable. Si el paciente no está estable, hace un ingreso a la estancia hospitalaria y en caso contrario, el paciente se remite ya hacia el hotel. Hay una serie de controles una vez finalizado ya el procedimiento y una vez ya la persona ya está fuera de la clínica, se realizan esa serie de controles de forma periódica para validar el estado del cliente o del paciente. Se hace una revisión de la cuenta como tal para verificar si existen o no existen saldos disponibles o saldos que hacen falta por pagar por parte del paciente y se valida si efectivamente existen para realizar el cargo de la tarjeta de crédito o no. A continuación, vamos a observar la ejecución como tal de los forms definidos para el proceso de BodyFit. Seleccionamos el tipo de documento del paciente. Esta es la página de Contáctenos. Ingresamos los datos.
Este proceso, cuando ya se realiza, entra por parte del contact center, donde se valida ya la información que ha sido ingresada por parte del usuario y se le indica si existe un interés o no en el tratamiento. Este escenario es cuando se realiza la búsqueda de la cita disponible para que se encuentre tanto el paciente con el médico. Seleccionamos la fecha, marcamos está disponible y confirmamos la videoteleconferencia. Se envía la confirmación, los datos que ya fueron configurados y se ingresa ya a la atención del paciente. Allí ya se evalúa cuáles son los procedimientos que se quiere practicar ese paciente. En este caso, decimos que es un aumento de senos o una ginecomastia. ¿En cuál sede se va a realizar el procedimiento? Vamos a decir que Cartagena. Y enviamos la información. Allí ya se identifica si la realización del pago del abono, donde se realiza o donde se debe cargar como tal el archivo de pago. En este momento ya nos encontramos en el momento del envío de los exámenes, donde se marcan cuáles son los exámenes solicitados por el cirujano. Hacemos la carga y enviamos el soporte. Se entra la validación tanto del soporte de pago como los exámenes enviados. Y se procede a realizar el pago de la consulta. El valor de los honorarios por parte del anestesiólogo y se adjunta el recibo de pago diciendo que ya se cancelaron esos honorarios. Se entra la validación de que efectivamente ya el pago fue ingresado y que el recibo también ya fue diligenciado. Y se procede a la validación de la revisión de los exámenes. Cuando esto sucede, se procede a la reserva de la sala y programar la fecha de la cirugía. Podemos observar los procedimientos que se configuraron inicialmente, que es el aumento de senos y la ginecomastia. En este caso vamos a decir que la operación se va a realizar viernes 3 de octubre en la sala 1 en el horario de la tarde. Acá ya se confirma el equipo médico que va a asistir a esa cirugía.
para luego hacer la confirmación de la fecha de la cirugía por parte ya del usuario. El usuario recibe esta información y notifica que efectivamente ya ha llegado esa información a él. Cuando se realiza ya esa validación por parte del usuario y notifica que ya han llegado, que le ha llegado la citación, se procede a validar si se requiere material adicional. Una vez se realiza esta operación, se hace la recepción del paciente, donde se le indica el valor del pago final, el tipo de la tarjeta de crédito y la tarjeta de asistencia. Ya los datos, mayoría configurados, y se le realiza, se indica si está habilitado o no para el procedimiento. Cuando esto sucede, se notifica al usuario para que por favor ingrese el soporte de que ya se realizó el pago del valor total. Se confirma que el valor total y se indica que efectivamente ya entró ese pago hacia Bodify. Acá ya se notan los datos para que ingrese el paciente a cirugía, todos los datos que han sido configurados a través del flujo. Lo único que acá se dice es enviar y notificar que el paciente ya ingresa a la cirugía. Una vez ya el procedimiento fue practicado, se procede a una observación, donde se identifica en qué cama y la fecha en que ingresó este paciente allí. Una vez se realiza este procedimiento, se evalúa la evolución médica de ese paciente y se indica si este paciente se puede dar de alta o no. En la remisión al hotel se indica cuál es la habitación donde se va a hospedar este paciente. Una vez se termina, se evalúa la cantidad de controles y se está evaluando cómo va evolucionando el paciente. Por último, ya se valida si efectivamente existen conceptos adicionales que el paciente deba de pagar a la clínica Bodifit.
Con esto damos por finalizado el proceso definido para la clínica BodyFit.